Hola cinéfilos y cinéfilas, como lo prometido es deuda, el día de hoy en Cineparchados les estaré hablando del resumen de la película A 47 metros 2 o El segundo ataque. Así que los invito a que me acompañen y sin más, comencemos. La película empieza cuando una chica llamada Mia es empujada a la piscina, siendo víctima del bullying por parte de las populares de la escuela. Al salir se encuentra con Sacha y sus amigas, quien le recalca que ella no es su hermana. Después, la madre de Sacha le pide una explicación, pero ambas chicas se quedan en silencio. Al llegar a la casa, el padre de Mia le pregunta por lo sucedido, pero no tiene respuesta, por lo que le dice a Sacha que así a ellas no les guste estar allí, deben apoyarse. Luego, durante la cena, el padre les enseña un diente de tiburón que encontró durante la excavación que está llevando a cabo en una cueva, para luego decirles que no puede pasar ese fin de semana con ellas, pero que ha encontrado un plan perfecto para que pasen tiempo juntas observando tiburones en un barco. Sin embargo, Sacha no está de acuerdo con el plan, porque ella ya tenía otro con sus amigas, por lo que su madre la interrumpe para decirle que los cancele. Así que enojada, Sacha se para y se va para cancelarle a sus amigas. Después vemos a Sacha y a Mia llegar al lugar para realizar el tour para ver tiburones, y mientras hacen la fila observan que allí se encuentran las chicas que molestan a Mia. En ese momento llegan también las amigas de Sacha, que le dicen que las acompañen, ya que ellas tienen un mejor plan, por lo cual Sacha se acerca a Mia y le pide que la acompañe, así que ambas se van. Durante el viaje las chicas se ven bastante relajadas y felices. Al final logran llegar a su destino, donde todas se tiran al agua y pasan un rato agradable. Luego, mientras toman el sol, Nicole abre una caja donde encuentra lo necesario para bucear, ya que estos los ha llevado el padre de Mia para el grupo de expedición. Aquí, Alessa les dice que esa es una de las entradas a la cueva que el padre de Mia está explorando, pero en estos momentos él y su equipo se encuentran en otra de las entradas, por lo que las chicas deciden explorar la primera cueva, y una vez que se sumergen, nadan a través de un corredor, y llegan a Xibalba. Aquí, todo el lugar está lleno de estatuas y columnas, por lo que el plan es dar una vuelta y regresar. Luego, las cuatro chicas se reúnen en el altar de la cueva, pero Nicole les dice que vio algo, por lo que las demás se ríen y no le dan demasiada importancia. Sin embargo, Nicole insiste, por lo que se aleja tratando de buscar lo que vio. Mientras tanto, Alessa le recuerda que es momento de salir, así que las chicas van en busca de Nicole, quien se ha topado con un pez con un aspecto bastante peculiar, el cual cuando se acerca a Nicole emite un sonido que hace que ella se asuste y sin querer tire una de las columnas, lo que provoca un caos perdiendo visibilidad. Aquí Mia nada sin rumbo tratando de ubicar a las demás, mientras que podemos ver que hay algo más. Luego se topa con Ben, el asistente de su padre. Aquí Mia le explica lo sucedido, a la vez que llega Alexa y le pide disculpas a Ben. Pero cuando se disponen a ir a la entrada, de repente aparece un tiburón que devora a Ben, haciendo que Mia y Alexa naden lo más rápido posible hasta la entrada, encontrándose con Sacha y Nicole. Así que cuando ingresan al corredor aparece el tiburón, que intentando atacar a Sacha, choca contra la entrada del corredor, haciendo que este colapse sellando la salida. Así que al no tener más opción, las chicas deciden regresar a la cueva para buscar la cuerda guía que llevaba Ben, haciendo que poco a poco se adentren a nuevas zonas de la cueva. Pero al llegar a la zona de las catacumbas, se dan cuenta que la cuerda está reventada. Así que al suponer que Gran, el padre de Mia, está cerca, ellas continúan, pero Alessa se empieza a desesperar. Luego, a lo lejos, ven uno de los dispositivos usados por Gran, y cuando Mia está por acercarse, aparece un tiburón blanco albino, haciendo que las chicas deban quedarse quietas en el fondo, pero la alarma del tanque de oxígeno suena, lo que provoca que llame la atención del tiburón, por lo que de nuevo nadan hasta ponerse a salvo. Luego, mientras se encuentran en una bolsa de aire, perciben algo de música, así que Mia se dirige hacia el sonido. Mientras tanto, el otro asistente, Carl, se encuentra trabajando, pero es devorado también por el tiburón. Luego, Mia llega y recoge la alarma de emergencia que Carl había activado,
pero al encontrarse con el cuerpo de Carl, Mia entra en pánico y se desorienta. Sin embargo, aparece su padre y cuando ella le explica lo sucedido, se disponen a encontrar a las demás, pero sin que se den cuenta son acechados por el tiburón. Así que las chicas empiezan a generar ruido para distraerlo, para que logren así ponerse a salvo. Luego ingresan por otro túnel que hacen que lleguen a otra entrada. Así que sintiéndose a salvo, Grant les dice que deberían subir una por una en el ascensor del arnés. Y mientras Alexa es la primera en ir subiendo, las demás se percatan que hay dos tiburones que las acechan, por lo que Nicole, asustada, se sube junto a Alexa, pero al no poder soportar el peso de ambas, estas se caen, siendo Nicole devorada por ambos tiburones. Así que Alexa, asustada, enciende la alarma y cuando Grant sugiere que deben volver y buscar la entrada que lleva al mar, este también es atacado por el tiburón. Así que no quedándoles de otra, las chicas se sumergen una vez más en la cueva, pero al bajar las chicas son acechadas por ambos tiburones, logrando mantenerlos alejados por la alarma. De repente son atraídas por una corriente. Sin embargo, Sacha no logra sujetarse y una vez más es arrastrada por la corriente. Así que Mia junto a Alexa logran llegar a otra de las entradas, pero Alexa es jalada por el tiburón, que la sujeta al tanque de oxígeno, por lo que ella se libera, pero de igual manera muere ahogada. Mientras tanto, del susto, Mia se suelta, por lo que la corriente la arrastra. Sin embargo, vemos que aparece Sacha, así que ambas logran encontrar la salida, pero al ser una pared tan estrecha no les queda de otra que quitarse los equipos de buceo, para así poder llegar a la superficie. Y una vez que salen, ven a lo lejos un barco, pero al dirigirse a este, ven que están arrojando carnada, ya que para colmo de males, ese se supone que era el barco donde debían estar para observar los tiburones. Para cuando logran llegar al barco, Sacha es jalada por el tiburón, por lo que Mia agarra una bengala y se tira de nuevo al mar, disparándole al tiburón. Así que cuando una vez más se dirigen al barco, es el turno de Mia de ser atacada por el tiburón. Así que mientras este se sumerge, Mia lo golpea para luego agarrar el diente de tiburón que le había entregado su padre, y lo lastima, haciendo que este la suelte. Finalmente, ambas hermanas suben al barco y aunque se encuentran bastante lastimadas, de igual forma se ponen a salvo, terminando así la película. Bueno, en general, esta película me gusta más que la primera parte, porque la atmósfera que genera de claustrofobia junto a los tiburones y la música hacen que en definitiva se sienta esa sensación de peligro y de terror que requiere para engancharme en este género de supervivencia. Ahora bien, déjame saber en la caja de comentarios tu opinión acerca de esta película. Por último, gracias por llegar hasta el final. Recuerda darle me gusta si este video fue de tu agrado. También suscríbete y activa las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. Y sin más, hasta la próxima. Chao.